Vamos con el tercer tema del día. Vamos a hablar de la hidroterapia o terapia acuática, que es un método terapéutico que se puede utilizar en escenarios como balnearios, saunas o piscinas termales. Se puede adaptar principalmente con apoyo de fisioterapias, pero existen lugares específicos para esto. La hidroterapia es como se le conoce al uso del agua con fines terapéuticos, en cualquiera de sus formas, ya sea térmica, mecánica o química. Se trata de una forma de fisioterapia que sirve para tratar enfermedades como la artritis, atrofias musculares y esclerosis múltiple. La hidroterapia se remonta a la antigua Grecia, donde además de utilizarla con fines médicos, era usada en sesiones espirituales. Entre los beneficios de la terapia en agua están la mejora de la circulación, estimula el sistema inmunológico, alivia dolores musculares, reduce trastornos depresivos como el estrés y la depresión y facilita la respiración. A pesar de sus beneficios, hay personas a quienes no se recomiendan estos tratamientos, especialmente aquellas que padecen hipertensión arterial, diabetes, trastornos cardiovasculares o insuficiencia renal. Heraldo Media Group. Platicar del tema, ya están con nosotros nuestras invitadas. Agradezco la presencia de la ingeniero Taide Hernández Juárez. Ella es cofundadora de la Fundación Mil Hermanos por Ayudar AC. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María. Gracias. Y también está con nosotros la licenciada Lisek Oaxaca Reyes. Ella es licenciada en Fisioterapia, Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. Lisek, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hablábamos hemos tocado mucho el tema de pues bueno, las terapias que se utilizan, por ejemplo, después de una cirugía, algunas enfermedades, sobre todo las motrices, ¿no? Que estamos acostumbrados, por ejemplo, clínicas especializadas en hospitales, a ver cómo trabajan posteriormente con los pacientes, pues para que se vayan recuperando, vayan retomando movilidad, etcétera, etcétera. Y hemos visto en algunos lugares que utilizan las piscinas, las albercas, estos tanques específicos. ¿Cómo se trabaja directamente en estas partes? ¿Y para qué tipo de enfermedades o padecimientos? ¿Qué tipo de pacientes? Pues se puede utilizar para pacientes que tengan alguna lesión neurológica, alguna lesión deportiva, ortopédica. Se hace una valoración previa y dependiendo de eso ya se mete al tanque a una cierta temperatura para ver el beneficio del paciente, lo que se quiere llegar a tratar con ese paciente. Ahora, tiene que tener una característica, una serie de características especiales el tanque, o sea, no nada más es meterte una alberca por meterte una alberca. ¿Qué características tiene que tener el tanque o la piscina? Bueno, el tanque es el instrumento especial diseñado para los procesos de rehabilitación. Debe de tener varias cuestiones, varias consideraciones, debe tener accesorios de apoyo para las personas, porque no olvidemos que pues están en una etapa de recuperación y requieren tener el apoyo. Debe tener una temperatura también específica. ¿A cuánto debe de estar en promedio el agua? De 36 a 38 grados o en algunas situaciones a lo mejor un poco diferente dependiendo de los padecimientos. El tanque también debe de tener unas ventanas de observación. Estas sirven para que desde fuera se cuente con apoyo de personal especializado para la persona y el terapeuta que realizan las actividades dentro. Ahora, siendo esto el accesorio, el equipo principal de la rehabilitación, se aprovechan funciones principales del agua, como son el masaje, la activación mecánica que produce el masaje. El tanque terapéutico tiene unos dispositivos que producen una vibración del agua y que hacen el efecto de masaje. Aparte de la temperatura, estas dos características son muy importantes en la rehabilitación. Pero tiene que tener el efecto, por ejemplo, para tener esta característica de hidromasaje, o simplemente con el movimiento de nuestro cuerpo nos damos ese hidromasaje. No. ¿O es como un jacuzzi que tiene que tener el mecanismo? Bueno, nosotros contamos con el masaje, eso es un efecto aparte que nos ayuda mucho a la rehabilitación y ayuda a la circulación, ayuda a la inflamación. Entonces, sí funciona mucho el mismo movimiento del agua, pero esta es una ayuda extra que nos da el hidromasaje adentro del agua. Obviamente el agua tiene otra presión, definitivamente. Por ejemplo, hemos visto pacientes que si quieren recuperar la movilidad en ambas piernas o en una pierna, dependiendo del caso, pues hay aparatos que lo hacen en el exterior y ahí van avanzando. Incluso algunos que pueden ir conectados, que la robótica hace cosas maravillosas. ¿Cuál sería entonces la diferencia de ser algo similar dentro del agua? Bueno, en el agua el cuerpo perdemos el peso y nos facilita. ¿No pesamos igual adentro del agua? ¿Pesamos menos? Sí.
perdemos hasta el 70% cuando es una inmersión total, podemos pesar. Entonces, eso ayuda a los pacientes que tienen alguna lesión a poder hacer esas actividades que fuera del agua serían un poco más complicadas o más dolorosas. Y adentro del agua se facilita. Sí, claro, y aparte le da una seguridad al paciente, porque como no está cargando su peso, él más fácil ayuda a mover su extremidad lesionada. Entonces, con la temperatura del tanque, dependiendo ya de cada lesión, les ayuda a la inflamación, a mover con más facilidad, y con la misma resistencia que nos da el agua ayudamos a fortalecer. Ahora, la mayoría de las personas pues, tienen este tipo de inflamación. Digo, alguna parte de su cuerpo está inflamado por la reacción, ya sea de alguna enfermedad o algún accidente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el agua inmediatamente? ¿Qué es lo que empieza a disminuir quizá? La inflamación es lo primero, empieza a tener efectos propiamente en la movilidad. ¿Qué hace el agua? Pues cuando el agua está a una temperatura de 36, 38 grados, hace una vasodilatación inmediata. Entonces eso ayuda al que ayuda a la circulación, y eso mismo ayuda a que la misma inflamación nos empiece a ceder. Y con el hidromasaje lo ponemos directamente en esa inflamación, y entonces con ese masaje que da ayuda más fácil a drenar todo ese líquido que está en la zona lesionada. Ahora, ¿el efecto es directamente en la zona muscular, en los músculos, en articulaciones, en la circulación sanguínea, o es todo? Es todo. O sea, al meternos a un tanque es en todo. Ayuda a las descargas de peso en las articulaciones. Con la misma vasodilatación que les decía, ayuda a relajar los músculos, a la circulación por lo caliente del agua. Entonces es todo, ayuda a todo. Bueno, y como sea, siempre es bien padre estar por lo menos en una piscina, ¿no? A lo mejor la gente también se ayuda a relajar, sí. Como que tiene otra perspectiva de su rehabilitación, ¿cierto? Así es, la transmisión de calor que se hace por el agua produce un efecto relajante, y ese efecto pues es bueno para personas tanto como que están en un proceso de rehabilitación como aquellas que no lo están, simplemente produce una relajación, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, estamos viendo en unas imágenes que están pasando precisamente aquí a nuestras espaldas, de que a veces la rehabilitación puede ser nada más el cuerpo de la persona, o a veces también utilizan algunos aparatos que pueden meter bajo el agua. ¿Qué tipo de aparatos se utilizan? Pues se pueden meter pesas específicas para el tanque, se pueden meter varios aditamentos, a veces no necesariamente como un tubo que es para flotar, lo usamos para eso, lo podemos hacer para hacer fuerza, para hacer una resistencia, para cuando ya están como en el último proceso de rehabilitación, que es fortalecer y ya incorporarlo a sus actividades de la vida diaria normal y sin dolor y sin nada. Ahora, ¿es exclusiva o una terapia bajo el agua se va complementando con una rehabilitación fuera del agua? ¿Se acompaña? Sí, se acompaña. De hecho, los pacientes que son candidatos a hidroterapia, casi siempre se les da una terapia afuera, una terapia dentro del tanque, para que llevemos un control afuera y adentro, y entonces sea un conjunto para una rehabilitación mejor. Sí, digamos, esto es para cualquier tipo de rehabilitación, dependiendo del caso, siempre se hace, o específicamente hay que ver para qué. Sí, pues le comentaba que se hace una valoración antes, y por decir, cuando tienen un proceso infeccioso no pueden entrar al tanque, o un proceso de dermatitis, entonces por eso se hace una previa valoración para ver quién es candidato y quién no. ¿Y el agua, el tratamiento propiamente del agua es como de cualquier piscina, que debe tener un pH específico, sí, el cloro? Sí, algunos parámetros. Se tiene que llevar una dosificación y control de químicos para la limpieza, la desinfección del agua. Hay actividades que se hacen de forma semanal. Por ejemplo, en nuestro caso lo hacemos con personal que tenemos capacitado, y externamente llevamos a un laboratorio muestras de agua que nos hacen unas pruebas que tienen que estar avaladas por COFEPRIS. Se tiene que tener mucho cuidado en el agua, ¿no? En la calidad del agua que se está utilizando. Y también me imagino que depende mucho el grado de la lesión o lo que se esté trabajando para saber cuánto tiempo dura una terapia bajo el agua. ¿Cuántas sesiones? En tiempo, digamos, promedio, ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona bajo el agua en terapia? Puede permanecer bien hasta 1 hora en la terapia, pero por decir, en un paciente pediátrico se acorta la terapia porque el niño a veces no aguanta tanto tiempo en el agua. Entonces se acomodan los tiempos dependiendo de la tolerancia del paciente. Dependiendo, pero casos generales pueden ser por semanas, dependiendo del caso. Sí, se pueden meter hasta 2 o 3 veces por semana, y más o menos para una lesión no tan grave,
10 sesiones. 10 sesiones. Pues interesante, sobre todo que no nada más es meterse al agua por meterse al agua, sino más bien acercarse directamente con ustedes los especialistas para que tengan un seguimiento de su rehabilitación. Pues Lisek, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Ingeniera, muchísimas gracias por haber estado este breve tiempo con nosotros, pero importante para conocer más a detalle cómo funciona este tipo de terapias. Muchísimas gracias y buen inicio de semana. A ti también, buen inicio de semana y muchas gracias por acompañarnos este inicio de semana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, quédate a continuación con Carlos Allende en Palitos y Bolitas. Recuerda que la repetición de este programa en punto de las 5 de la tarde por la señal del Heraldo Televisión. Nos vemos mañana. Esto fue Código Salud.